Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión, la doctora Vanessa Cano Nigenda nos va a hablar sobre enfermedad vascular cerebral. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y toda suya la pantalla. Muchas gracias a Amena por la invitación. Es para mí es un gusto estar con ustedes y platicarles un poco sobre la enfermedad vascular cerebral. Lo primero que debemos saber todos, cualquier persona, es que la enfermedad vascular cerebral es una emergencia médica que se caracteriza por un déficit neurológico súbito, es decir, un paciente que tiene una enfermedad vascular cerebral en un momento está bien y en el momento siguiente, a los segundos o minutos, ya no lo está. Entonces tiene un inicio súbito de pronto. Y hay dos tipos de enfermedad vascular cerebral. La isquémica, que es cuando un vaso del cerebro se tapa, ya sea por una plaquita de grasa o por un coágulo que venga del corazón, o bien el tipo hemorrágico, donde se rompe un vaso del cerebro y entonces ocasiona sangrado. Hay otros nombres con los cuales se conoce a estos dos tipos de enfermedad vascular cerebral. Al infarto cerebral se le conoce como embolia y a la hemorragia cerebral como derrame, pero los términos correctos son infarto y hemorragia del cerebro. La enfermedad vascular cerebral, como les decía, a grandes rasgos se divide en isquémica o infarto y hemorrágica. Es la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de mortalidad, es decir, es frecuente y los pacientes a quienes les sucede fallecen y quienes no quedan con discapacidades. Se estima que de todos los pacientes que viven una enfermedad vascular cerebral, el 50% quedan con una discapacidad moderada, el otro 25% con una discapacidad grave, totalmente dependiente de sus familiares, y un 25% restante probablemente queden con secuelas mínimas. Entonces, si observamos, tener una enfermedad vascular cerebral puede llevar a un paciente a fallecer o a quedar con discapacidades graves. Este es el eslogan de la World Stroke Organization o de la Organización Mundial de Infarto Cerebral, donde nos hacen mención que uno de cada 4 de nosotros, uno de cada 4 de quienes estén escuchando esta plática va a tener en su vida un infarto cerebral. Y lo que buscamos como médicos es que nadie de los que estamos viendo este video seamos ese uno. Vean en números que se estima, porque a veces pensamos, bueno, pero esto no me va a tocar a mí, ese 1 de 4 no somos nosotros, pero se estima que hay 13.8 millones de infartos cerebrales anualmente y que en este momento viven en el mundo alrededor de 80 millones de personas con enfermedad vascular cerebral tipo infarto. Entonces, no es nada ajena a esta enfermedad y menos en nuestro país, donde tenemos muchos factores de riesgo que platicaremos a continuación. Además, vean cómo a diferencia de otras enfermedades que han ido bajando su frecuencia, como las enfermedades infecciosas, se espera que enfermedades como los infartos cerebrales vayan aumentando esta frecuencia con el paso del tiempo. Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que como paciente debo evitar para no tener un infarto cerebral? Hay modificables y no modificables. Los modificables son obesidad, tabaquismo y consumo de drogas, por mencionar los más importantes. Y los no modificables son hipertensión arterial, diabetes y elevación de colesterol y triglicéridos. No modificables, pero por supuesto controlables. ¿Controlables cómo? Con una dieta adecuada, con ejercicio y con un seguimiento médico y consumo de fármacos específicos y necesarios. Y entonces cuando un paciente tiene un infarto cerebral, ¿qué es lo que sucede en el cerebro? Lo que sucede es que al inicio, cuando se tapa un vaso, toda esta zona se queda sin sangre, una zona del cerebro. Y entonces vean cómo conforme van pasando los minutos, esta zona negra, morada, que es la que está en riesgo, se va convirtiendo en una zona roja, que es un infarto ya establecido. Esta imagen es para mostrarles que conforme pasa el tiempo,
es más el área de infarto y menos el área que como médicos podemos salvar con las terapéuticas que tenemos actualmente. Y ustedes como pacientes, como familiares, ¿cómo van a reconocer a alguien que está teniendo un infarto cerebral? Les había comentado, es una alteración neurológica aguda, súbita, habitualmente en pacientes que tienen factores de riesgo como los que ya comentamos, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo. Esta es una de las escalas que utilizamos y vean, básicamente todo lo que cae está mal. Si la cara cae, si hay una parálisis facial, es un síntoma o puede ser un síntoma de infarto cerebral, sobre todo si esto se asocia a que hay debilidad de un brazo y alteración del lenguaje. Tenemos otra escala que es una más a nuestro país, a Latinoamérica más bien, que es la camaleón. K de cara caída, MA de mano caída, debilidad, LE de alteración del lenguaje y ON de teléfono, de llamar al 911. Si ustedes están ante un familiar conocido que tiene alguno de estos síntomas de forma súbita, tienen que urgentemente llamar al 911 y acudir al hospital más cercano. ¿Y se puede dar algún tratamiento en estos pacientes? La respuesta es sí. Cuando un paciente llega con un déficit neurológico como los que acabamos de comentar, los médicos tienen que hacer una tomografía de su cerebro para definir si esto es un infarto o es una hemorragia. Si se determina que hay un infarto cerebral, se puede dar tratamiento. Pero observen esto. Esto es lo que se pierde por cada segundo o minuto de tiempo que el cerebro pasa con un vaso cerrado, con un vaso ocluido. Cada minuto se pierden 1.9 millones de neuronas. Es mucho, por eso cada minuto cuenta en el infarto cerebral, en la detección de los síntomas y en el arribo a los servicios de urgencias. Cuando los pacientes llegan, se pueden dar tratamientos por la vena o meter catéteres hasta el cerebro para liberar los coágulos. El infarto cerebral sin duda es una emergencia médica. Los factores de riesgo modificables son tabaquismo, obesidad, consumo de drogas, y los no modificables pero controlables son hipertensión arterial, diabetes. Los síntomas de un infarto cerebral, recuerden, son parálisis facial, debilidad de un brazo o pierna y alteración del lenguaje. Si alguno de estos síntomas está presente en alguien cercano a ustedes, es urgente el traslado a un hospital, ya que los médicos, como explicamos, tienen poco tiempo para poder dar un tratamiento. Sin duda, al ser una emergencia médica, no solo debemos reconocerla para el tratamiento adecuado, también debemos hacer cambios para evitar que desenlaces como este tipo de enfermedades, que cuando se presentan ya son situaciones graves, las tengamos nosotros o nuestros familiares. Muchísimas gracias, doctora Vanessa, por estar con nosotros en Neurociencia Amena. Les recordamos que pueden visitar el Instagram Neurociencia Amena y ahí pueden ver el contacto de la doctora junto con su semblanza. Entonces, pues muchísimas gracias y esperemos tenerla de nuevo pronto. Hasta pronto.